estudiantes estén interesados en aprender y conocer más de bioquímica y los carteles, todo el trabajo de sus investigaciones a lo largo del semestre y pues investigaciones que han desarrollado ustedes con total esfuerzo y mucho interés de estar aquí y pues muchas gracias por venir. La introducción nos va a dar ahorita la directora de nuestra facultad, la doctora Catalina Ester, va a presentar inaugurar este evento, ¿no? El cuarto coloquio estudiantil de bioquímica. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. La verdad es muy emocionante ver a tantos participantes. La idea era que yo viniera para dar los premios al final, pero me tengo que ir, tengo que salir de la ciudad, así que ahora no vengo a darles las gracias por participar, darles las gracias a los organizadores, felicitarlos porque este es un evento muy exitoso y son un ejemplo para cuando la gente dice que los estudiantes no les gusta participar. Creo que esto demuestra exactamente lo contrario. Así que muchas felicidades, qué bueno que ya estamos en el cuarto. Yo creo que la experiencia, y si siguen así vamos a tener que pedir el de medicina, que es el más grande. Qué bueno, muchas gracias y muchas felicidades, y entonces declaro inaugurado el cuarto coloquio de bioquímica estudiantil de bioquímica. Muchas gracias. Para iniciar los eventos de este coloquio, vamos a empezar con la conferencia de la doctora Soledad Funes. Muchas gracias. No, gracias a usted. La conferencia se titula Relación entre mitocondrias, autofagia y longevidad. La doctora Soledad Funes es bióloga por la Facultad de Ciencias y doctora en Ciencias Médicas, ambos grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su trabajo de tesis doctoral recibió reconocimientos como la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM, y el premio Weizmann a la mejor tesis de Ciencias Naturales, otorgado por la Academia Mexicana de las Ciencias y la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann. Posteriormente, realizó 2 estancias postdoctorales en la Universidad de Múnich, en Alemania. Desde sus primeras experiencias en investigación, se ha interesado en los procesos que rigen la biogénesis mitocondrial. Primero, estudiando el contenido génico y la estructura de genomas mitocondriales. Más tarde, analizando genes nucleares que codifican proteínas mitocondriales y los mecanismos que guían a esas proteínas a incorporarse en las mitocondrias de manera que sean funcionales. Sus investigaciones se han plasmado en 29 publicaciones que han recibido más de 1000 citas y hasta la fecha ha dirigido 10 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido reconocida con la beca para las mujeres en la ciencia, otorgada por L'Oréal, la UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias, y con el estímulo de investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés, otorgado por la Fundación Miguel Alemán ACE. Desde 2009 es investigadora titular en el Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y actualmente es además coordinadora de enseñanza en el mismo instituto. Su principal interés de investigación sigue relacionado con la biogénesis mitocondrial y cómo es que estos organelos participan en el desarrollo celular. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Denme un segundo para ponerle play a esto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los estudiantes por estar aquí. Y hoy cambié un poco el título que les había mandado, lo cambié por Todos los caminos llegan a la mitocondria, que es algo que he experimentado muchas veces en mi vida: estrés, autofagia y muerte celular. ¿Me oyen bien?
¿Sí? Ok. Y si tienen preguntas a lo largo de la charla, por favor no duden en interrumpir si se animan. Creo que es mejor si se aclaran las cosas mientras las digo que si se quedan con las dudas hasta el final. Entonces, quiero empezar con esta imagen de una mitocondria, que es como muchas veces nos las encontramos en los libros de texto, en las ilustraciones en general, y es ese frijolito que nos encontramos en la mayoría de las células eucariontes. Este frijolito está compuesto por dos membranas, una membrana externa que está aquí en naranja, una membrana interna, y estas dos membranas delimitan dos espacios acuosos. El espacio intermembranal, que es todo lo que está entre las dos membranas, y la matriz mitocondrial, que es todo el espacio acuoso que está dentro de la mitocondria. Y una característica muy importante de las mitocondrias es que la membrana interna tiene estas invaginaciones que conocemos como crestas mitocondriales, que son muy características de las mitocondrias. Todavía en la visión de los libros de texto, lo que normalmente encontramos es que en todas las células eucariontes están las mitocondrias aisladas con estas características que ya les mencioné. Sin embargo, en los últimos años, o bueno, ya ni tan últimos años, gracias sobre todo al desarrollo de numerosas técnicas de microscopía y de imagenología, hemos aprendido que las mitocondrias son mucho más complejas que los frijolitos que pensábamos. En primer lugar, hacia los años 90 se desarrolló una técnica que se llama tomografía, que fue aplicada, en realidad en los 90 fue aplicada para el estudio de los organelos celulares, y lo primero que aprendimos es que las crestas mitocondriales no son solo montañitas que están adentro de la mitocondria, sino que forman un intrincado sistema de cisternas y que son sumamente dinámicas, es decir, se rompen, se fusionan, se separan, dependiendo del estado metabólico de la célula. Otra cosa que sabemos es que las mitocondrias no están aisladas, sino que forman a lo largo de toda una célula una estructura que ahora le llamamos la red mitocondrial. Y la red cubre normalmente toda la superficie celular y también se puede separar, fusionar, dependiendo no solo del estado metabólico de la célula, sino también de distintos tipos de respuestas que se van a aprender, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y otra cosa que también sabemos es que las mitocondrias tienen un contacto físico muy, muy estrecho y por lo tanto también metabólico con otros organelos celulares. Por ejemplo, el retículo endoplásmico. En esta imagen, que espero que vean, en azul, moradito, están las mitocondrias y en verde es un pedazo del retículo endoplásmico. Entonces, lo que sabemos ahora es que el retículo endoplásmico en algunos puntos particulares abraza las mitocondrias y ayuda a, por ejemplo, el intercambio de lípidos o a la división de la red mitocondrial. Y las mitocondrias han fascinado al mundo de la investigación desde hace muchas décadas por muchas razones. Y entre ellas están todas las funciones que se realizan dentro de estos organelos. En los organismos eucariontes que las contienen, son los organelos donde se produce la mayor cantidad de energía. Se lleva a cabo ahí también el metabolismo de aminoácidos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Además, ocurren procesos de degradación de proteínas, importación de proteínas, plegamiento de las proteínas, formación de centros hierro-azufre, que son cofactores fundamentales para muchas proteínas. Además, las mitocondrias tienen un genoma y entonces para poder mantener y utilizar ese genoma tiene que haber maquinarias de replicación, transcripción y traducción, que muchas de estas no las entendemos con precisión hasta la fecha. Y en años más recientes o en décadas más recientes se ha estudiado cómo las mitocondrias influyen en procesos de apoptosis o muerte celular, en envejecimiento, en procesos de transducción de señales y de respuesta a estrés oxidativo. Todo esto como parte de la célula en donde están. Como les mencionaba, una de las rutas metabólicas o de los procesos metabólicos en los que las mitocondrias han sido más estudiadas es la producción de energía. Dentro de las mitocondrias, en los organismos eucariontes, se produce la mayor parte del ATP que una célula necesita para sobrevivir, gracias a la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero eso he visto que está en su temario de estudios y espero que lo hayan aprendido muy bien. Entonces, bueno, las mitocondrias, ¿de dónde surgieron? Se originaron a partir de un evento de endosimbiosis, en el cual una alfa-proteobacteria de vida libre entró en un proceso de endosimbiosis con un hospedero. Ahora sabemos que ese hospedero probablemente era una arquea del supergrupo que fue bautizado hace unos años como Asgard, y
como en esta relación endosimbiótica, una de las primeras cosas que ocurrió fue que, bueno, las dos células tenían que obtener beneficios una de la otra y eventualmente la bacteria intracelular se convirtió en un organelo. Y entre los cambios que ocurrieron en este ahora organelo fueron, por ejemplo, que se tuvieron que desarrollar maquinarias que permitieran el intercambio de metabolitos, como por ejemplo el ATP, y el genoma de la bacteria original se redujo de manera muy notable. Y esto fue fundamentalmente por dos procesos. Por un lado, mucha de la información redundante se cree que se perdió y la gran cantidad de los genes que se encontraban codificados en este genoma fueron transferidos al ahora genoma nuclear, que entonces se convirtió en una mezcla del genoma original de la bacteria, de la arquea, hospedera original y de la alfa proteobacteria. Y entonces, como ahora los genes están codificados los genes que codifican proteínas mitocondriales están localizados en el genoma nuclear, deben existir mecanismos que los traduzcan y que las proteínas que se están sintetizando en el citosol sean reconocidas e importadas en la mitocondria. Esto es lo que conocemos como importación mitocondrial y de lo que también trabajamos en mi laboratorio, pero el día de hoy no les voy a hablar de esto. Y bueno, el origen de las células eucariontes está estrechamente relacionado con el origen de las mitocondrias, a tal punto que incluso se ha postulado que el origen del núcleo es una respuesta a la invasión, por decirlo de alguna manera, del alfa proteobacteria que dio origen a las mitocondrias. Entonces, en este modelo lo que se plantea es que la alfa proteobacteria y la arquea hicieron el proceso de endosimbiosis y cuando el material genético de la alfa proteobacteria empezó a invadir el genoma de la arquea, entonces tuvieron que, por un lado, protegerse de los metabolitos de las ahora mitocondrias y por otro lado, al recibir esta invasión de información genética, pues los genes de la arquea original se empezaron a fragmentar. Entonces, la aparición del núcleo fue una respuesta que permitió también separar la transcripción de la traducción, que en bacterias y en arqueas son procesos acoplados. Entonces, la verdad es que actualmente no podemos pensar en una célula eucarionte sin pensar en que alguna vez tuvo mitocondrias. Entonces, bueno, la mayor parte del proteoma mitocondrial actualmente está codificado en el genoma nuclear y las proteínas mitocondriales tienen, por lo tanto, dos orígenes genéticos diferentes. Por un lado, todas las que vienen del núcleo, que tienen que ser traducidas en el citosol y llevadas hasta la mitocondria, pero como les mencioné hace un momento, las mitocondrias conservan un genoma mitocondrial muy pequeño y que codifica para muy pocos productos, pero que es fundamental para su metabolismo. Si nosotros analizamos una serie de genomas mitocondriales, lo que vemos es que son muy diversos. Por un lado, son muy diversos en cuanto a tamaño. Estas distintas figuras, círculos o líneas, representan el tamaño de los genomas mitocondriales, por ejemplo, de plantas, de algunos parásitos, de mamíferos como nosotros. Y el círculo exterior es de Rickettsia, que es una bacteria parásito intracelular y que por muchos años se pensó que podía estar muy relacionada con el origen con alfa proteobacteria que dio origen a las mitocondrias. Entonces, como pueden ver, los genomas mitocondriales de plantas suelen ser muy grandes y los de animales, hongos, parásitos suelen ser muy pequeñitos. El más pequeño que conocemos es de Plasmodium falciparum, que es el agente causal de la malaria. Y esta diversidad en tamaño también tiene una diversidad bastante grande en cuanto a contenido de genes se refiere. Pero en general, todos los genes que están codificados en el genoma mitocondrial son proteínas, son genes que codifican para proteínas que son componentes de la cadena respiratoria mitocondrial, de la cadena respiratoria y de la ATPasa. Y además están siempre codificados los dos RNAs ribosomales que forman parte de los ribosomas que están adentro de la mitocondria y que van a traducir todas estas proteínas. Salud. Los genomas mitocondriales son sumamente importantes. Esta es la molécula del genoma mitocondrial de nosotros, de los humanos, y tiene los dos genes de los RNAs ribosomales, los genes que codifican para proteínas, que están aquí en colores,
Y además tienen RNAs de transferencia, porque muchas veces los genomas mitocondriales también tienen códigos genéticos distintos al genoma nuclear. Entonces se requieren RNAs de transferencia particulares que puedan interpretar esos mensajes. Una característica en común de todas las proteínas que están codificadas en los genomas mitocondriales es que son altamente hidrofóbicas, es decir, que tienen muchos cruces transmembranales. Y la hidrofobicidad es un componente que puede ser problemático para transportar proteínas de un lugar a otro en la célula, ya que muchas veces una proteína muy hidrofóbica se agrega de manera irreversible. Y mutaciones en los genomas mitocondriales se han relacionado con algunas enfermedades. Aquí están indicadas algunas. Las enfermedades tienen unas siglas medio confusas, pero fundamentalmente las enfermedades que tienen origen por mutaciones en los genomas mitocondriales son de origen materno. Y esto es porque durante la fecundación, la mayor parte de las mitocondrias que heredamos, siempre las heredamos de nuestra madre. Entonces, si nuestra madre tiene una mutación en alguno de los genes de la cadena respiratoria, por ejemplo, es muy probable que nosotros lo heredemos. Y si nosotros somos mujeres, que a su vez se lo heredemos a nuestros hijos, y no así los padres. Entonces, pero las enfermedades mitocondriales pueden ser tienen un amplísimo espectro de efectos, y esto también se debe a que, como les dije hace un momento, no solo hay una mitocondria en cada célula, sino que hay una gran cantidad. Y depende de qué número de moléculas tengamos con esa mutación, vamos a presentar la enfermedad o no. Por un proceso que se conoce como heteroplasmía, y esto es que en nuestras mitocondrias podemos tener moléculas de genomas mitocondriales de distinta naturaleza, con algunas mutaciones o no. Y entonces, mientras más mutaciones tengamos, más severo va a ser el efecto de esa mutación en nuestro organismo. Uno de los tejidos que están más afectados con las enfermedades mitocondriales son el tejido muscular y el sistema nervioso, porque son dos tejidos que requieren constantemente de una cantidad enorme de ATP. Del lado izquierdo tenemos una imagen de un tejido muscular normal, donde todas estas son mitocondrias, y este es el tejido de un paciente que tiene una de estas mutaciones que afectan el metabolismo mitocondrial. Y como pueden ver, está completamente distinto al tejido normal, ¿no? Las mitocondrias ya no se alcanzan a ver bien, la estructura del tejido muscular se pierde completamente. Entonces, el efecto de tener estas mutaciones en un genoma que podría pensarse que es muy chiquito y que no tiene importancia, pero lo que vemos es que sí, que es esencial para nuestro desarrollo. Entonces, en mi laboratorio estamos interesados en dos aspectos distintos de la biogénesis mitocondrial. Uno es la importación de proteínas, que es de lo que no les voy a hablar hoy, y otro es cómo las mitocondrias están relacionadas con el envejecimiento y las respuestas a estrés. Y esto es importante porque entender cómo envejecemos es algo que es esencial para poder atacar no solo muchas enfermedades degenerativas que están afectando a nuestra sociedad, sino para entender por qué una célula deja de funcionar. De manera muy general, el envejecimiento se puede definir como el declive funcional que sufre cualquier individuo a través del tiempo. Y este declive funcional normalmente disminuye la reproducción de un individuo e incrementa la probabilidad de su muerte a medida que pasa el tiempo. Seguramente todos estamos muy familiarizados con qué pasa en el envejecimiento con nosotros, ¿no? Podemos identificar perfectamente bien las diferencias que hay entre una persona joven y una persona mayor. La aparición de las arrugas, de las canas, que bueno, en este caso mi abuela se las pintaba, pero claramente tenía canas. La pérdida de la visión, en fin, una serie de alteraciones fisiológicas que repercuten en el funcionamiento del organismo. Pero el envejecimiento no solo nos pasa a nosotros, es algo que está en general en la naturaleza. En el caso de los animales, por ejemplo, tenemos organismos como estos insectos, como las libélulas, que viven apenas unos días, y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, la tortuga gigante, que puede vivir hasta 150 años. Y en medio tenemos un montón de variedades de cuántos años puede vivir un organismo. Y eso no lo podemos necesariamente relacionar a que si los mamíferos vivimos más o los reptiles viven más, porque encontramos animales que tienen distintas esperanzas de vida en todos los rangos. Y además de que sabemos que todos los organismos envejecemos,
hay organismos que son súper longevos, como por ejemplo las secuoyas, que se calcula que han vivido alrededor de 3.500 años, y las hidras, que se ha planteado que son organismos inmortales. Y esta inmortalidad se debe en realidad a que cuando uno las analiza no se observan efectos del envejecimiento en sus tejidos y en sus células. Sin embargo, por supuesto que se mueren, ¿no? Si esta hidra se queda en un ambiente donde ya no hay agua, pues va a morir. Y recientemente, además, se ha introducido como un organismo modelo para estudiar el envejecimiento a estos ratopines, que son unos topos que viven naturalmente en África, y que en condiciones de laboratorio viven al menos 35 años. Al menos porque ese es el límite que conocemos actualmente, pero las que están en los laboratorios, pues cada año que pase, de pronto van viviendo más. Y son muy interesantes porque tampoco muestran ninguna señal de envejecimiento. Y sin embargo, si se mueren un día, dejan de vivir. Y sin que hayan pasado por reumas, por ejemplo, no desarrollan cáncer. Entonces, se han tomado como un modelo muy interesante biológico para estudiar el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso multifactorial, como seguramente se imaginan. Hay muchas alteraciones o muchas condiciones que pueden hacer que una célula y que un organismo envejezca. Por ejemplo, algo que se ha estudiado mucho es la longitud de los telómeros o la estructura de los telómeros en el envejecimiento celular, la inestabilidad genómica, alteraciones en los sistemas de comunicación celular, el agotamiento de las células troncales, etcétera, ¿no? Y lo que estamos interesados nosotros es en estudiar las mitocondrias y su papel en el envejecimiento. ¿Cómo participan las mitocondrias en el envejecimiento? Es algo que todavía estamos aprendiendo mucho sobre eso, pero de manera muy sencilla, uno podría pensar que en condiciones normales la cadena respiratoria funciona muy bien, pero cuando hay algún problema en esta cadena, uno de los efectos secundarios es que se producen especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas pueden ocasionar mutaciones en el genoma que está en la mitocondria y que, como ya les dije, codifica para proteínas de la cadena respiratoria, haciendo que las proteínas de esta cadena tengan más mutaciones y por lo tanto funcione peor, y entonces así se forma un círculo vicioso de producción de especies reactivas y de alteraciones en la cadena respiratoria que se va incrementando a través del tiempo. Estas especies reactivas también pueden afectar los lípidos de las membranas mitocondriales por un proceso que se llama lipoperoxidación, alterando entonces la estructura en general de la mitocondria. Y eventualmente los daños en la mitocondria pueden dirigirse o tener efectos en el resto de la célula, causando disfunción celular y eventualmente la muerte. Y eso se puede reflejar en un organismo pluricelular como el envejecimiento. En el laboratorio nosotros utilizamos a la levadura de cerveza como modelo de estudio. La levadura es un organismo unicelular con el que la humanidad ha estado familiarizado y la utilizamos desde hace miles de años para fabricar productos como el vino, la cerveza, el pan y otros alimentos, además de que actualmente tiene muchos usos biotecnológicos. En el laboratorio, las levaduras son un excelente modelo de estudio, en particular para el estudio de las mitocondrias, porque son organismos aerobios facultativos. Esto quiere decir que si las células no respiran, al contrario de lo que le pasa a muchísimos eucariontes, las células van a poder sobrevivir gracias a la fermentación. Entonces eso es una herramienta que para nosotros es sumamente práctica. Además, fue el primer eucarionte con el genoma completamente secuenciado, que se secuenció en 1996, probablemente antes de que la mayoría de ustedes nacieran. En su genoma hay aproximadamente 6.600 SORFs predichos que codifican para casi 5.800 polipéptidos, y de ellos casi 4.700 son proteínas con funciones anotadas. Todavía desconocemos mucho de las funciones de las proteínas de una levadura, y de estas un quinto son proteínas mitocondriales. Entonces, y además conocemos bastante bien el proteoma de las mitocondrias, es decir, qué proteínas de todas estas se localizan verdaderamente en la mitocondria, y podemos tratar de estudiar con mayor precisión qué es lo que hacen dentro de las mitocondrias.
Y bueno, finalmente es un organismo extremadamente fácil de manipular genéticamente, es algo que se hace cotidianamente y es sumamente noble. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y los organismos unicelulares envejecen? Porque no son como los organismos como nosotros, ¿no? No lo podemos ver tan fácilmente. Este es un experimento realizado por otro grupo de investigación en una levadura que se fisiona, no como Saccharomyces gema, que es Schizosaccharomyces pombe. Y lo que estos investigadores hicieron fue tomar una célula y seguir sus divisiones a lo largo del tiempo. Y además marcaron con una proteína verde fluorescente a una chaperona. Las chaperonas normalmente son proteínas que se sobreexpresan en condiciones de estrés o en condiciones de alteración. Y entonces siguieron a esta célula a lo largo de muchas divisiones y como pueden ver, y siempre en estas imágenes está del lado izquierdo, y como pueden ver, a medida que van aumentando el número de divisiones, en la célula de la izquierda, el foco de fluorescencia que representa a la agregación de la chaperona HCP104 se va aumentando. Y eventualmente, después de un número determinado de divisiones, esta célula se muere. Entonces, sí podemos hablar de un envejecimiento celular en estos organismos unicelulares. Entonces, con esta curiosidad sobre qué papel juega la mitocondria dentro del envejecimiento, empezaron a trabajar estos dos estudiantes en mi laboratorio. Raymond hizo su tesis de licenciatura, él es biólogo de aquí de la facultad y ahora está haciendo un doctorado en Alemania, y José Luis estaba haciendo el doctorado conmigo y ahora está trabajando en una industria de materiales. Nada que ver, pero bueno. Entonces, los dos tomaron una proteína que se llama SLM35 y nos resultó interesante porque era una proteína de la cual no se conocía la función, pero sabíamos que era una proteína mitocondrial porque aparecía en los proteomas, en los análisis de qué proteínas están en las mitocondrias, y también por algoritmos in silico uno podía predecir que era una proteína mitocondrial. Además, otra cosa que nos pareció interesante es que en la proteína se puede predecir un dominio de escramblasa. Las escramblasas son proteínas que están embebidas en las membranas y que lo que hacen es modificar la composición lipídica de la bicapa. Y eso nos pareció muy interesante y es uno de los objetivos que queremos todavía abordar en el laboratorio, pero no sabemos hasta ahora absolutamente nada de cómo podría estar funcionando esta proteína como escramblasa de lípidos. Entonces, lo primero que hicimos fue corroborar que esta proteína efectivamente se trataba de una proteína mitocondrial, y esto lo hicimos por experimentos in vitro. Tomamos al marco de lectura abierto del gen SLM35 y observamos que en su extremo amino terminal hay lo que se conoce como una presecuencia mitocondrial, aquí abreviado como MTS, y estas presecuencias son normalmente etiquetas, son como códigos postales que llevan a una proteína hasta el interior de la mitocondria. Entonces, sintetizamos esta proteína en un sistema in vitro marcado con radioactividad, con metionina 35 en este caso, y lo incubamos con mitocondrias aisladas de un cultivo de levaduras. Y lo que pasa en los tubos de ensayo es que al mezclar estos dos componentes, las proteínas mitocondriales son capaces de entrar a la mitocondria, en donde hay una proteasa que edita la presecuencia, dejando un polipéptido maduro, que es como le llamamos. Y eso se puede ver muy claramente en un gel desnaturalizante, en una electroforesis desnaturalizante con SDS, en donde P es la versión precursora de la proteína, es decir, la que contiene el extremo amino terminal, y en cuanto le ponemos en contacto con mitocondrias, esta proteína se procesa a esta forma que migra más rápido, que es un poco más pequeña. Y si nosotros agregamos afuera de las mitocondrias una proteasa para degradar todo lo que está nadando afuera, digamos, la forma precursora se digiere, dejando únicamente protegida, la proteína que está protegida por las membranas mitocondriales, confirmando que esta proteína es una proteína mitocondrial. Sin embargo, eso que nos habla de la localización, pero no nos dice mucho sobre la función. Y algo que hacemos en levadura, como les dije hace un rato, las podemos manipular genéticamente muy fácilmente. Y entonces lo que hicimos fue hacer una mutante. Y las mutantes en levadura se hacen normalmente por recombinación homóloga, es decir,
si queremos reemplazar el marco de lectura abierto que codifica para una proteína particular, podemos amplificar por una reacción en cadena de la polimerasa un cassette de resistencia a un antibiótico, por ejemplo higromicina, añadiéndole a este producto las regiones flanqueantes de la región que queremos eliminar en el genoma. Y entonces por recombinación homóloga reemplazamos el gen de nuestro interés por el cassette de resistencia. Y así hacemos una mutante. Y lo que vimos fue algo que fue un poco frustrante, que al analizar el crecimiento de una cepa silvestre, que es esta BY4741, y compararlo con nuestra mutante a la que le eliminamos el marco de lectura completo de SLM35, no vimos ninguna diferencia en el crecimiento. Estos experimentos de crecimiento se toma un cultivo líquido y se mide la densidad óptica y se hacen diluciones seriadas 1 a 10 y luego se coloca una pequeña gotita de unos cuantos microlitros en cajas de medio de cultivo sólido con un medio rico y con diferentes fuentes de carbono. Entonces, en glucosa, las células están fermentando, están utilizando la glucosa como fuente de carbono, y en glicerol y en etanol se requiere un metabolismo mitocondrial activo para que puedan desarrollarse. Entonces, lo que muchas veces pasa con los genes mitocondriales es que si los eliminamos, las células dejan de crecer en glicerol o en etanol. Y como pueden ver ustedes aquí, no hay ninguna diferencia entre la cepa silvestre y la cepa mutante. Y entonces, eso indica que no hay ningún efecto en el crecimiento de la levadura cuando eliminamos al gen SLM35. Eso también se puede ver en un medio de cultivo líquido. Si nosotros seguimos la densidad óptica del cultivo a lo largo de muchas horas, pues vemos que crecen exactamente igual la cepa mutante que la cepa silvestre. Entonces, bueno, eso por supuesto fue una frustración y una decepción grande, pero nos hizo ver un poco con más detalle lo que estaba pasando. Entonces, nos regresamos al genoma y analizamos la secuencia río arriba del marco de lectura abierto de SLM35, pensando que a lo mejor en esa región que podría ser el promotor podríamos encontrar algún tipo de información. Y lo que encontramos fue una serie de cajas que están predichas, que se reconocen por factores de transcripción que tienen que ver con el estrés o con respuestas a estrés. Entonces pensamos, bueno, pues esto a lo mejor tiene que ver, esta proteína a lo mejor tiene que ver con una respuesta a estrés, y como estábamos analizando condiciones normales de laboratorio, por eso no vimos ningún fenotipo de crecimiento. Y entonces lo que obtuvimos fue, tratamos a las levaduras ahora con un estrés oxidativo por peróxido de hidrógeno o con un estrés térmico, y lo que vimos es que en ausencia de estrés, lo que ya habíamos visto, ¿no?, que la cepa mutante crece igual que la cepa silvestre. Sin embargo, en ambas condiciones de estrés, lo que vimos es que la cepa mutante crece mejor que la cepa silvestre. Es decir, que la falta de SLM35 parecería ser más benéfica para una célula, y sabemos que este efecto es directo de la ausencia de SLM35 porque cuando complementamos a la levadura con un plásmido que tiene el marco de lectura abierto, o sea, restauramos el gen dentro de las células recuperan el fenotipo silvestre. Entonces, pues normalmente uno hubiera esperado que cuando quitas algo, pierdes una función, y lo que estábamos encontrando aquí es que a lo mejor no, a lo mejor estábamos ganando alguna función y queríamos entender qué era. Entonces, nos empezamos a preguntar cuál es el mecanismo de regulación de SLM35 durante una respuesta a estrés. Normalmente las respuestas a estrés, cualquiera que sea, por ejemplo, peróxido de hidrógeno o temperatura, que fueron las que nosotros utilizamos, activan cascadas de señalización. Los estreses son detectados por las células, por ejemplo, por receptores en las membranas, que activan cascadas de señalización intracelulares que eventualmente activan o reprimen factores de transcripción que van a prender o apagar genes distintos. Entonces quisimos averiguar cómo es que se está regulando el gen SLM35. Y para eso utilizamos un gen reportero, que es el gen LAC-Z, que es un gen de Escherichia coli, y lo clonamos, hicimos una construcción por ingeniería genética en la que le agregamos el promotor de SLM35. Esta construcción la transformamos en levadura,
y la idea es que al añadir el estrés, por ejemplo con peróxido, íbamos a prender o apagar el promotor de SLM35 y de acuerdo con eso el gen reportero se iba a expresar, la proteína se iba a traducir y lo que sí no podemos medir por un ensayo colorimétrico es la cantidad del gen reportero que se está produciendo. Y lo que vimos es que en una condición de estrés, con estrés oxidativo, el gen SLM35 se reprime en una cepa silvestre. Esto nos pareció muy interesante, pero es algo que, si lo pensamos dos veces, no era del todo inesperado, porque si vemos que en una cepa en la que no está SLM35, la cepa vive más, entonces pues era de esperarse que en una condición de estrés su expresión endógena se reprimiera. Sin embargo, todavía no sabemos bien qué es lo que está detrás de esta regulación y en este momento estamos trabajando para entender un poco más o hacernos menos bolas. Y bueno, una de las vías de señalización que ha sido muy utilizada últimamente, o en los últimos años, o muy estudiada, perdón, en los últimos años, son las vías de señalización de TOR y de RAS. En una condición rica en nutrientes y donde todo está bien para la célula, normalmente la vía de señalización de TOR, que se llama así por una de las sinasas que está involucrada en esta vía, está prendida. Y por lo tanto también hay mecanismos como de síntesis de proteínas, biogénesis ribosomal y crecimiento celular, es decir, de mantenimiento celular, todo eso está encendido. Y por otro lado, las respuestas a estrés como autofagia, mitofagia y enzimas antioxidantes está reprimido. En una condición de estrés, por ejemplo, por la falta de nutrientes como glucosa y aminoácidos, la vía de TOR se apagan todas las rutas de mantenimiento celular y ahora se prenden las rutas de respuesta a estrés. Y algo que pasa también con la inhibición de la vía de señalización de TOR es que la longevidad celular se aumenta. Entonces quisimos investigar si había alguna relación entre SLM35 y la vía de señalización de TOR. Y como les dije hace un rato, en levadura se pueden hacer muchas mutantes y muy fácilmente. Lo que hicimos fue tomar mutantes sencillas de SLM35 y de algunos de los componentes de la vía de señalización de TOR y hacer después dobles mutantes, SLM35 y estos componentes. Y un resultado que fue muy sorprendente pero muy emocionante para nosotros fue que la ausencia de TOR1 también produce un fenotipo de resistencia a estrés comparado con la cepa silvestre. Pero si eliminamos al gen TOR1 y a SLM35 de manera simultánea, se mueren por completo. Las células ya no pueden contender con el estrés. Y esto nos habla de una relación funcional entre estos dos genes, aunque no la podemos entender muy bien. Como vimos esta relación funcional, pues también queríamos analizar si la longevidad celular se veía afectada. Y para eso hicimos un experimento muy sencillo, aunque un poco tedioso y que mis alumnos no estaban muy contentos de hacerlo, pero se toman cultivos, se dejan de las cepas de interés, se ponen a incubar y después de 3 días, porque las levaduras crecen muy rápidamente, se alcanza una fase estacionaria de crecimiento. Y una vez que alcanzaron esta fase estacionaria, se van tomando alícuotas cada día y estas alícuotas se replaquean en un medio de cultivo rico y fresco y se cuenta el número de colonias en cada uno de estos días. Y el número de colonias nos va a representar cuántas células estaban vivas en cada uno de estos tiempos. Entonces, eso está graficado del lado derecho y lo que vemos es que una cepa silvestre o las dos mutantes sencillas crecen bastante bien, crecen todas, se mueren todas a la misma velocidad, pero la cepa que no tiene ni TOR ni SLM35 se muere muy rápidamente, ¿no? A los 3 días de haber alcanzado la fase exponencial, ya menos del 20% de las células están vivas. Entonces quisimos ver si la falta de TOR y de SLM35 estaba además prendiendo otras vías de respuesta a estrés y vimos que sí. Este es un gel de actividad de catalasa. Básicamente corremos en un gel nativo en este caso para que la estructura de las catalasas se mantenga y le agregamos el substrato al gel y luego se puede revelar de manera que la intensidad de las bandas representa la cantidad de actividad de una enzima que tenemos. En este caso, el gel es de catalasa. Y como pueden ver, si nosotros tomamos la fase exponencial de crecimiento del cultivo, o sea, esta parte de la curva de crecimiento,
vemos que en la cepa silvestre y en las dos cepas mutantes sencillas hay una catalasa citoplasmática expresada que está funcionando bien y que falta en la doble mutante. Y en la fase estacionaria, que es donde vemos que se están muriendo muy rápidamente, se prende una catalasa adicional, que es la catalasa 1 en levaduras, que está en peroxisomas y mitocondrias. Entonces, sí estamos viendo que todo el sistema de respuestas a estrés en estas células está alterado. Y entonces, muchas de las respuestas a estrés convergen en un proceso que se conoce como autofagia. No importa mucho de dónde venga el estrés, como puede ser un estrés que ocurra en el retículo endoplásmico, el estrés térmico, el estrés oxidativo de la mitocondria, un daño al DNA, todos, aunque tengan sus mecanismos de respuesta y de intento de rescate individuales, eventualmente convergen en autofagia. ¿Y qué es la autofagia? La autofagia es un proceso de degradación del contenido celular en el que básicamente el contenido celular que debe ser degradado es englobado por una estructura membranal que se conoce como fagóforo y que eventualmente cuando se aísla por completo, se cierra, se conoce como autofagosoma. Este autofagosoma es dirigido hasta la vacuola en levaduras o hasta el lisosoma en las células de mamíferos, en donde se internaliza y ahí hay enzimas líticas que degradan ese contenido. Entonces es una maquinaria como de reciclaje celular de componentes celulares. La autofagia es un proceso que se describió por primera vez en los años 90, al inicio de los años 90, lo describió Yoshinori Ozumi, que es esta persona que está aquí, y que se ganó en el 2016 el premio Nobel por todos sus descubrimientos sobre este proceso. Básicamente lo que él describió inicialmente es que en una cepa silvestre uno puede ver que están las vacuolas y que adentro de las vacuolas, espero que lo puedan ver, hay estos puntitos, hay contenido adentro de las vacuolas. Entonces, y en ausencia de los genes que están relacionados con la autofagia, las vacuolas están vacías, ese contenido ya no se puede dirigir hasta las vacuolas. Y entonces él nombró a los genes que están relacionados con la autofagia, genes ATGs. Y actualmente en levadura tenemos del ATG1 al ATG42 y la lista sigue creciendo. La autofagia es un proceso conservado. En levaduras está muy estudiado, pero también ocurre de la misma manera en mamíferos. Los nombres de los componentes son un poco distintos porque eso de la nomenclatura a los científicos es una cosa que no se nos da muy bien, pero los componentes están conservados, el mecanismo está conservado y básicamente el proceso es el mismo. Se encierran distintos contenidos celulares y se dirigen hasta la vacuola o hasta el lisosoma. Y eso puede ocurrir para contenido celular en general, pero también hay mecanismos de autofagia selectiva, en el que una porción, por ejemplo, del núcleo, del retículo endoplásmico, agregados proteicos, ribosomas, peroxisomas, algún otro tipo de proteínas y mitocondrias se pueden degradar de manera específica. Y cada uno de estos mecanismos de autofagia específica tiene un nombre diferente de acuerdo con el contenido que se está degradando. En el caso de la mitocondria, el proceso específico de degradación de mitocondrias se llama mitofagia. Y básicamente lo que pasa es que una mitocondria o un fragmento de la red mitocondrial se aísla gracias a un autofagosoma y se dirige a la vacuola para su degradación. Las condiciones de estrés pueden modificar la dinámica mitocondrial, es decir, todo este proceso de extensión y reducción de la red. Normalmente la red mitocondrial está en un equilibrio en una célula sin estrés, en el que la red se puede fisionar en mitocondrias aisladas y estas se pueden a su vez fusionar. Y en una célula sin estrés, la red mitocondrial está bien formada y esto aumenta la esperanza de vida. Sin embargo, en condiciones de estrés se ha visto que la red mitocondrial se fragmenta y esto también conlleva una disminución en la esperanza de vida. ¿Cómo ocurre, cómo se desencadena la mitofagia? Es algo muy interesante. Aparentemente, el aislamiento de la fracción de la red mitocondrial que se debe degradar es un prerequisito para que esto ocurra, y entonces una vez que se aísla la porción de la mitocondria que se debe degradar, es etiquetada por una serie de proteínas, por procesos de fosforilación que guían la formación de la membrana del autofagosoma
para que se pueda englobar la mitocondria que se va a degradar. Entonces, para ver si esto estaba pasando en nuestras células, lo que hicimos fue transformar a nuestras cepas con un plásmido que contiene la proteína verde fluorescente etiquetada o que tiene en el extremo amino una secuencia de localización mitocondrial. Entonces eso, al internalizarse en las levaduras, nos permite, por decirlo de alguna manera, iluminar a las mitocondrias y seguirlas por microscopía de fluorescencia. Entonces lo que vimos es que en nuestras células se pueden observar distintas estructuras de la red mitocondrial y esto pasa constantemente en cualquier población celular y las podemos definir, por ejemplo, en estas 4 categorías. Una red mitocondrial filamentosa, que sería una red mitocondrial saludable, por decirlo de alguna manera, una red mitocondrial lineal, un estado intermedio entre medio fragmentado y lineal, y finalmente un estado fragmentado en el que la mayoría de las mitocondrias se encuentran aisladas. Y entonces lo que vimos es que en la cepa silvestre tenemos una mezcla, fundamentalmente hay mitocondrias filamentosas, pero en la doble mutante hay un alto contenido de mitocondrias fragmentadas, y esto no importa en qué etapa de crecimiento del cultivo las analicemos. Entonces quisimos analizar con un poco más de detalle la mitofagia, y eso lo hicimos otra vez aprovechando GFP, pero no como un substrato para microscopía de fluorescencia, sino porque es muy fácil seguirla con anticuerpos muy específicos. Entonces, en este caso lo que hicimos fue tomar una cepa que contiene a una proteína IDH1, que es uno de los componentes del ciclo de Krebs, que está fusionado con GFP, y en este caso, estas cepas pueden inducirse a mitofagia al cambiarles el medio de cultivo por una fuente respiratoria. Por alguna razón, la primera respuesta de las células ante el cambio de una fuente fermentable a una fuente respiratoria es que las mitocondrias se degradan antes de empezar la síntesis mitocondrial otra vez. Entonces así se puede inducir experimentalmente mitofagia. Y ahora lo que hicimos fue hacer un extracto proteico de estas células a diferentes días de crecimiento y después de separar las proteínas en un gel de SDS, hicimos un experimento de tipo Western blot utilizando el anticuerpo de GFP. Y entonces lo que vemos es que si IDH1, que está normalmente en las mitocondrias, llega a la vacuola, entonces GFP se va a separar de IDH1 y va a generar el fragmento de GFP libre, que representa lo que se está degradando. El barril de GFP es un poco más estable que el de otras proteínas y por eso se puede seguir a lo largo de los días. Y entonces lo que vimos al comparar a la cepa silvestre con la cepa mutante es que siempre hay un poco más de mitofagia en la cepa mutante. Es decir, el flujo mitofágico en ausencia de SLM35 está aumentado. ¿Cómo funciona SLM35 dentro de la mitofagia? Todavía no estamos seguros. Es algo que estamos estudiando, pero bueno, ya sabemos que SLM35 es una pieza más del rompecabezas de la mitofagia. No es una proteína ATG, porque no se describió inicialmente como una proteína de autofagia, pero de alguna manera está colaborando con los componentes de autofagia. No sabemos si, por ejemplo, señalizando dentro de la mitocondria algo que después lleva a la mitofagia, o si SLM35 dentro de la mitofagia dentro de la mitocondria con esta función que tiene de mover lípidos, o que podría tener de mover lípidos en las membranas, podría entonces señalizar algo sobre esa mitocondria y hacer que la mitocondria se vaya a autofagia, o si interacciona con otros componentes de autofagia de manera directa o indirecta. Eso todavía no lo sabemos, pero nos encantaría saber. Y bueno, quisiera terminar nada más con enseñarles esta tira histórica de la investigación mitocondrial. Las mitocondrias se describieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sobre todo se empezaron a hacer tinciones muy particulares de organelos, y en el transcurso de todo el siglo XX hubo una cantidad de acumulación de conocimiento sobre las mitocondrias que llevó a que mucha gente se ganara distintos premios Nobel, que están aquí señalados algunos. Y bueno, básicamente en el siglo XX aprendimos todo lo que
podemos encontrar en un libro de texto sobre las mitocondrias. Y en estos años, las mitocondrias están relacionadas con envejecimiento, enfermedades, mitofagia, apoptosis, dinámica mitocondrial e importación mitocondrial, y es algo que se está estudiando muchísimo y todos los días hay artículos nuevos sobre la investigación en mitocondrias. Entonces es un campo que está muy lejos de estar muerto y muchos de estos mecanismos que no se pensaba que estaban relacionados con la mitocondria, verdaderamente tienen a la mitocondria como uno de sus componentes principales. Entonces todos los caminos llevan a la mitocondria. Y bueno, finalmente quisiera agradecer a mi grupo de trabajo, que son los que hacen casi todo. Lo que les conté hoy lo hicieron José Luis y Raymond, que ya no están en el laboratorio, pero Josué, Hernán, Hilario y Arián siguen trabajando en este proyecto y hay otros integrantes que están en los otros proyectos. Además tenemos muchas colaboraciones con el instituto dentro del Instituto de Fisiología Celular, en el Angevio, que está en Irapuato, y en la Facultad de Química. Y nuestros estudiantes normalmente son parte de ciencias bioquímicas y ciencias biomédicas, aprovechando el comercial si les interesa. Y muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Sí. ¿Qué sustrato utilizan para ver la actividad de la catalasa? Para ver la actividad enzimática. No me acuerdo, pero se lo averiguo y sí, no me acuerdo, pero se lo averiguo y se lo mando. Sí, perdón, no me acuerdo. Sí. Tiene que ver con la duda. ¿Lo de las redes mitocondriales es en todas las eucariontes o solamente en levaduras? ¿Lo de qué, perdón? Las redes mitocondriales. Las redes mitocondriales son en todos los eucariontes. O sea, la red mitocondrial está en todos los eucariontes que se haya analizado al menos. Hay eucariontes que ya no tienen mitocondrias como tal, que tienen organelos derivados de mitocondrias, ¿no? Que han perdido un poco la capacidad energética, por ejemplo, pero, y esos no estoy segura si tienen redes, yo creo que no se ha investigado hasta donde yo sé, pero por ejemplo, estas son células de mamífero y la verdad es que la red se ve mucho más bonita en células de mamífero que en levaduras. Es una red sumamente estructurada. En hongos filamentosos, por ejemplo, también se ha estudiado mucho estos hongos que van creciendo, que las hifas van creciendo de manera longitudinal. Las mitocondrias van creciendo junto con eso y se arma de pronto una mitocondriota que empieza en un extremo y termina donde está ¿cómo se llama? El punto de crecimiento de la hifa. ¿Y por qué el primero que conocimos son las mitocondrias aisladas? Porque los primeros experimentos se hicieron con microscopía electrónica, en donde lo que se hacía era un corte, y entonces lo que se observaba era este tipo de estructuras o ¿no? Si uno hace un corte y ya no ve qué pasa más abajo, entonces pues lo único que se está viendo es esto, y en ese plano de la célula se veían esos frijolitos aislados. Entonces se hicieron como estas reconstrucciones iniciales, pero fue un efecto de la tecnología que teníamos en ese momento para analizarlas. Ya el uso de la tomografía pues ya hizo que pudiéramos ver estructuras tridimensionales en una sola muestra. Y los experimentos que se hacen ahora con microscopía confocal de alta resolución son increíbles. Hace poco salió un artículo en el que con tintes fluorescentes podían distinguir no solo las dos membranas de la mitocondria, o sea, se pueden distinguir en un microscopio las dos membranas, sino también ver que la composición proteica de las crestas es distinta a la de la membrana, digamos, la composición lipídica y proteica de las crestas es distinta a la composición del resto de la membrana interna. Y eso ahora tenemos la resolución para analizarlo, que antes no podíamos. Pero yo creo que fue un problema técnico más que otra cosa. Sí. Bueno, yo tengo una duda de cómo es, o sea, esto de la red mitocondrial, o sea, porque efectivamente uno ve en microscopía electrónica y se ven las mitocondrias así como en este dibujito, ¿no?
Pero entonces, en la red mitocondrial, o sea, ¿se podría decir que es una sola mitocondria en una célula sana? O sea, como que todos están conectados y todos tienen como una misma membrana externa y la membrana interna también es la misma, o sea, como... Sí, sí, en principio sí. O sea, en principio en una célula como esta, todo esto podría ser una sola red. Sin embargo, la dinámica es tan rápida que todo el tiempo se están fisionando y fusionando. O sea, si uno analiza películas de esta dinámica, pues está la red que se comporta como una sola entidad, digamos, pero de pronto hay un fragmentito que se sale o un fragmento que se fusiona con el otro lado. Entonces, pues va a depender mucho del momento en el que uno la agarre, pero sí, en principio podría ser todo. En una célula sana se cree que todo es una gran red mitocondrial. Y en esta red y en esta fisión y fusión puede haber como algunas mitocondrias, o sea, que sea una mitocondria grande con varias membranas internas, o sea... Sí, eso también, se hicieron unos experimentos muy bonitos para entender cómo es que se fisionan las membranas o se fusionan. La fusión es mucho más fácil. Digamos que si nosotros tenemos una mitocondria, hay unas proteínas que se llaman dinaminas que se van oligomerizando alrededor de la mitocondria, se hacen como un anillo, un poco como lo que se ve ahí con el retículo endoplásmico, y eventualmente por constricción las membranas se separan. Pero en la fusión, aparentemente lo que parece que sucede primero es que se fusionan las membranas externas y eso deja que en un momento al menos las membranas internas estén separadas. Y después hay proteínas que guían esa fusión de las dos membranas internas para que se termine de fusionar todo. Y también se ha visto que, o sea, una de las hipótesis es que estos mecanismos de dinámica también son muy útiles para aislar regiones de las mitocondrias que no están funcionando, por ejemplo. Entonces, si por cuando hay una cadena respiratoria funcionando normalmente y bien, se forma el potencial de membrana, que es importantísimo para muchas otras cosas, pero una disminución en el potencial de membrana puede servir como señal para que esa región de la red mitocondrial se empiece a aislar y el daño no se vaya a expandir hacia el resto de la red mitocondrial, por ejemplo, ¿no? Entonces se aísla y eso se va a degradación. Eso es, por ejemplo. Perdón, sí. Bueno, definitivamente tienes mucho trabajo por hacer, pero digamos que estarías interesada en estudiar el papel de tu proteína como extraplaza. Sí. ¿Qué harías para demostrar si de verdad esa es la función para participar en autofagia? Bueno, pues hay varias cosas que se pueden hacer. Para demostrar que es una escramblasa, idealmente lo que tendríamos que hacer es purificar a la proteína y reconstituirla en una membrana sintética, y entonces se pueden, por ejemplo, agregar fosfolípidos que son fluorescentes y que si uno los pone de un lado de la bicapa puede ver si cambian, ¿no? Porque pueden cambiar o ser fluorescentes o no de acuerdo con el ambiente en el que están. Entonces, si uno tiene una vesícula membranal y el fosfolípido cambia de posición, entonces fluorece, por ejemplo, y entonces podríamos ver ese cambio. Sin embargo, el problema que hemos tenido es que el M35 no es una proteína que se deje sobreexpresar fácilmente. Entonces no la hemos podido purificar, no tenemos anticuerpos, tenemos una serie de dificultades técnicas para poder analizar eso. En el homólogo de humano, que es la escramblasa 3, en humanos tenemos 5 o 6 escamblasas diferentes, una de ellas es mitocondrial, y en esa se mostró que aparentemente cambia fosfolípidos de la membrana interna y los expone en la membrana externa, en particular la cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido que se encuentra casi exclusivamente en las membranas mitocondriales. Entonces, lo que ellos plantearon es que esta translocación de la cardiolipina de la membrana interna a la externa esa es la señal que hace que se pueda ir a degradación, por ejemplo. Pero el problema técnico de eso es que hay que separar a las membranas internas de la externa también, para poder analizar, por ejemplo, el contenido lipídico. Y separarlas en levadura es una misión casi imposible, porque las membranas mitocondriales además tienen sitios de contacto. Entonces, la membrana externa siempre está en contacto con la membrana interna. Y entonces, al tratar de separarlas, esos sitios de contacto siempre hacen que una preparación de membrana interna esté contaminada con membrana externa.
Entonces, como siempre todo lo que tiene que ver con lípidos resulta más complicado que lo que sí empieza a salir, pues el proyecto se ha ido por caminos distintos a los lípidos, pero sí es una de las metas que tenemos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Soledad Funes por esta plática tan impresionante. Y pues un regalo. Muchas gracias. Y el laboratorio será feliz. gracias. Gracias. Y bueno, pues ya ahorita empezamos con la sesión de los carteles y van algunos anuncios. Anuncios y recordatorios. Uno, que les recordamos que no pueden entrar al auditorio con alimentos ni bebidas, y esto viene porque va a haber café después de la primera sesión de carteles, va a haber café y pan de muertos y así. Entonces, tienen que, también les habíamos pedido, no sé si les recordaron sus profesores, que trajeran su taza. Entonces, bueno, se toman su café o su té y tienen que guardar la taza en la mochila o el vaso.